Hola chicos, ¿cómo les va? Bien, la idea de hacer este video es poder ahondar en la unidad 1, en el arte prehistórico, comprender los periodos paleolítico, mesolítico y neolítico, siempre hablando en la parte de arte. Anteriormente yo les había mandado un par de trabajos prácticos, algunos PDFs y algunos videos para ver y comprender qué pasó en esa época. Así que ahora vamos a ahondar un poquito más esos conocimientos que ustedes leyeron, de los cuales hicieron algunos esquemas y respondieron algunas preguntas. Y la idea también es que a posterior de este video puedan hacer comentarios o si tienen alguna duda me pueden preguntar en el mismo chat de los comentarios. Bien, el arte prehistórico, como dije anteriormente, se divide en tres, ¿sí? El paleolítico, mesolítico y el neolítico. Paleolítico es el primer periodo, significa piedra antigua, y neolítico significa piedra nueva. El paleolítico es el primer periodo de la edad de piedra. La edad de piedra está compuesta por esos tres momentos: paleolítico, mesolítico y neolítico. La característica más importante que tiene este periodo es que el hombre no era un hombre bruto o torpe como nos hacen pensar los evolucionistas, sino que era un hombre ya creado a imagen y semejanza de Dios, tenía inteligencia, que iluminaba la razón, que movía su voluntad, y la primera necesidad que el hombre tiene es la necesidad de alimentarse. Y es por eso que el hombre comienza a fabricar herramientas con la piedra, que era la tecnología del momento. Ellos, golpeando piedra con piedra, podían labrar algunas herramientas que eran necesarias para poder cazar, para poder pescar, etc. Acá podemos observar algunos elementos fabricados en piedras que los hombres primitivos las utilizaban en sus quehaceres de depredación. ¿Sí? Ahí tenemos las puntas de flechas. Como pueden observar, esas flechas, esas puntas son de piedra tallada, pero no está pulida. Es una piedra ruda, rudimentaria, porque la parte de pulir la piedra, como podemos observar en estas primeras imágenes de acá arriba, corresponden al periodo neolítico, donde ya se pulía la piedra. Pero no obstante, estas ilustraciones nos hacen comprender que los primeros hombres se dedicaban a realizar herramientas para poder cazar. La práctica de la depredación, o sea, caza y pesca para poder vivir, y otra característica importante era el nomadismo. Como ustedes pudieron ver en la película de Era del Hielo, cuando eran chicos, si alguna vez la vieron, podían observar que los hombres se trasladaban de un lugar a otro, donde había caza, donde había pesca, para poder alimentarse. Y también ellos buscaban los refugios naturales para poder protegerse de las inclemencias del tiempo. En ese contexto aparecieron las primeras manifestaciones artísticas del hombre. Vamos a ver ahora cómo son esas manifestaciones. En el documento PDF que le dejé la vez pasada, podemos estudiar cómo fueron esas manifestaciones artísticas. Nosotros tratamos desde esta materia de que podamos comprender al hombre como un hombre realmente creado a imagen y semejanza de Dios, no subestimar su inteligencia, como lo hace el evolucionismo ateo, sino que queremos respetar la memoria de este hombre. Su arte no es algo decorativo, sino que ese arte está dominado por el espíritu, está gobernado por la razón y quiere manifestar una marca trascendente. A ver si me explico un poco mejor. El arte que hizo el primer hombre no fue solamente para que quedara bonito,
la cueva donde vivía. No, para nada. Ese arte, esos dibujos primeros que hizo el hombre, o esas herramientas que hizo el hombre, estaban dominadas por la razón, ¿sí? O sea, el hombre pensó cómo podía matar a un animal de una mejor forma y a través de su inteligencia hizo de una piedra una punta de una flecha, la ató a una vara, a una madera, realizó un propulsor, bueno, eso lo vamos a ver más enseguida, y con eso podía, a distancias considerables de la bestia, podía matarla. O sea que el hombre, ante un problema, ante una situación, usa su inteligencia, usa su razón para poder actuar y por ende hacer alguna obra de arte. En este caso, esta punta de flecha es el principio de un arma que se utilizaba para cazar. Hoy en día los cazadores no utilizan la punta de una flecha de piedra, utilizan un rifle o una escopeta para poder matar a un animal. Pero si comparamos la punta de un proyectil de un fusil de hoy en día, es muy similar a la punta de una flecha. Quiere decir que eso es trascendente. La forma que tiene esa punta de flecha no la inventó el hombre actual, sino que la inventaron los primeros hombres. Entonces, ese hecho trascendental de crear una punta de flecha lo vemos reflejado en ese elemento que parte desde una punta de flecha hasta un proyectil para poder matar a un animal. ¿Se entiende? Nosotros vamos a ver que estos primeros hombres pintaron en las cuevas de Altamira, como ustedes pudieron ver en el video, hay también cuevas en Francia, en las cuevas de Lascaux de Francia, una serie de dibujos que representaban escenas de caza, ¿sí? Hay algunos dibujos que representaban rituales, o trabajos de hechicería y demás, pero los más significativos son estos que tienen acá, que ustedes los pueden ver, donde se pintan al animal que van a cazar y también en situación de caza. Entonces, queremos decir que el hombre en realidad tenía inteligencia, podía interpretar y ver la realidad, el contexto donde vivía, y si era hábil para el dibujo lo podía plasmar en una pintura dentro de una cueva, porque era el lugar donde él vivía. O sea, no lo iba a hacer al aire libre, o no lo iba a hacer en un árbol, lo hacía en el lugar donde él vivía. Ese hombre ya no es bruto, podemos darnos cuenta que ese hombre no es torpe, que a través de su inteligencia puede plasmar en una materia, que en este caso es la piedra, toda aquella idea que tenía en su mente. Ese dibujo que ustedes están viendo acá, este bisonte tan perfectamente dibujado, con colores que representan tal cual el bisonte es, la disposición de los animales en la piedra, en la pared de la cueva, generando un ritmo compositivo, con figuras de antropomorfas. Acá se pueden observar que son hombres los que están dibujados, hay una composición geométrica en ello. Todo este conjunto de ideas estaban primero en la cabeza de la persona, en la cabeza del hombre. Su inteligencia hace que esa idea salga y se materialice en una piedra. Así como el hombre pensó cómo hacer un proyectil que pueda dañar al animal, haciendo en piedra la punta de flecha, así también pensó el hombre cómo poder dibujar esa escena de caza que a él lo representaba. Entonces estamos en presencia de una persona muy inteligente, tal vez igual que nosotros. Y en ese momento de que la inteligencia
la inteligencia, lleva una idea, una materia, se funda el arte y las leyes del arte que rigen hasta la actualidad. Tenemos dos características importantes del arte. Una característica es que el hombre intenta proyectarse sobre el universo. Y la otra característica es que el hombre intenta apropiarse del universo. Estas dos características hacen a una característica grande, que el arte es una toma de posesión del mundo exterior. Vamos a explicar un poquito más esto, que ustedes lo vieron la vez pasada en el documento que yo les di. El hombre intenta proyectarse sobre el universo. Acá, en este sector, podemos ver una foto de un árbol tallado. Esto no es prehistoria, esto es actual. Más de uno de ustedes ha visto alguna vez un árbol donde se tallan, por ejemplo, declaraciones de amor, el nombre de alguna persona. ¿Quién alguna vez, alguno de ustedes, no escribió en el cemento fresco, dejando una huella de que, como decir, aquí estuve yo y yo escribo mi nombre en ese cemento fresco? O pongo con pintura o una tiza, escribo en el piso, y muchos de ustedes por ahí han hecho alguna maldad y han anotado el nombre de ustedes en el banco, ¿no es cierto? Como diciendo, acá me siento yo. Esa necesidad que tenemos de decir, acá estuve yo, acá estoy yo, ¿sí? Para que dentro de unos años me recuerden, es esta primera característica. El hombre intenta proyectarse sobre el universo. Por eso muchas veces nos cuesta tanto no rayar un mango, porque tenemos esa necesidad innata de proyectarnos sobre el universo. Si hay algún acontecimiento muy lindo, por ejemplo, yo me pongo de novio y todo lo que eso implica, en un árbol escribo el nombre, ¿sí? Mío y de mi novia en este caso. Está bien, está mal, bueno, pero el hombre necesita de proyectarse sobre el universo. En esta fotografía acá podemos ver algo muy importante para la historia de la humanidad. Fue el primer paso que dio el hombre en la luna. Esa primera huella que deja el hombre en la luna fue fotografiada. ¿Sí? Fue fotografiada. La fotografía, como vimos, es una rama del arte y también permite rescatar o grabar en una imagen algo que sucedió, donde el hombre se proyectó sobre el universo, ¿sí? Esta huella pertenece a esta característica. Y también por ahí muchas veces en trabajos de educación plástica, haciendo pluviomanía y demás, hemos realizado este tipo de actividad, ¿no? Donde dejamos marcado nuestra mano, por ahí en este caso dejamos solamente el contorno de la mano. Muchas veces las maestras de plástica nos han hecho pintar los dedos y las manitos y ponerlas sobre un papel y regalar esas manitos a nuestros papás o a nuestras mamás. Es una forma de proyectarse sobre el universo. Una forma de apropiarse del universo es cuando una persona que pinta, por ejemplo, cuando vimos este cuadrito, esta obra de arte, no cuadrito, esta obra de arte de la creación que pertenece a una porción del techo de la Capilla Sixtina. Acá Miguel Ángel rescató algo muy importante que sucedió en la humanidad como la creación de Dios, y de acuerdo a la idea que él tenía en su cabeza pudo plasmar algo que pasó en el universo, en la historia de la humanidad. En este caso, el hombre intenta apropiarse del universo, hacerlo suyo, captarlo. Bueno, eso es más que nada lo que ustedes vieron en el PDF primero que le mandé para que hicieran algún esquema. Vamos a cortar acá el video un poquito y vamos a retomar en otro video más. Bien, continuamos con la unidad 1 de arte prehistórico y más precisamente el periodo paleolítico.
Primero quiero salvar un error que tuve en el video anterior donde mencioné que esta pintura era la creación de Dios y en realidad es la creación de Adán, realizada por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Esta obra explica la segunda característica de que el hombre intenta apropiarse del universo, o sea, captarlo, hacerlo suyo. Vamos a ver cómo el hombre, en la primera característica que es intenta proyectarse sobre el universo, cómo el hombre a través de sus imágenes deja una huella. El hombre intenta a través de una obra de arte, ya sea un dibujo, una escultura o una arquitectura, dejar un mensaje para las futuras generaciones y decir en ese mensaje, decir acá estuve yo o esto lo hice yo. Entonces podemos encontrar en las primeras imágenes del hombre cómo el hombre deja esa huella. Acá muy claramente se ve en la caverna de las manos. Esto es en Santa Cruz, chicos, acá en el sur argentino, en la Patagonia. Si alguno alguna vez tiene la suerte de viajar, puede encontrar esa imagen. Podemos ver cómo el hombre deja plasmado la huella de su mano. También las manos están dispuestas en una composición, tienen un ritmo y están dispuestas de tal forma que hay una unidad en todo ello. Vemos un conjunto de manos, no vemos manos aisladas. Eso es principios de composición. Aquí nace la composición, nace la geometría, nace la decoración y nace la unidad de rombo. El hombre se da cuenta que si yo dibujo un rombo, puedo meter mi mano dentro del rombo, ¿sí? Si yo dibujo un rombo adentro del rombo una figura humana, esto se va a ver más en la escultura, yo estoy proporcionando esa figura. Existe ya la idea de proporción. También acá, como podemos apreciar, los animales están en una dirección con la mirada hacia el hombre con su propulsor o su arco y flecha dispuestos a matar y mirando como de frente al animal. Esa idea de direccionalidad, de composición, de ritmo, si bien no está el horizonte que nos permite clavar estos animales y estos hombres al piso, pero nos damos cuenta que puede haber un horizonte tácito detrás de ello. Hay un primer plano, hay segundos planos. Esta idea de composición ya lo descubrieron los primeros hombres. La idea de rombo también. Vamos a ver más adelante dónde se aplica el rombo. Podemos observar en esta figura cómo en una piedra los hombres disponían de figuras de animales, de manos, figuras geométricas, en una composición y en un ritmo ya prefijado y establecido. El hombre proyecta su idea al mundo a través de la pintura. También el hombre intenta apropiarse del universo. Es una captación del universo. Todo lo que sucede en el universo, las cosas importantes, son para mí. Yo las quiero para mí y las puedo interpretar en una pintura o en una escultura. Muchas veces nosotros cuando hemos sido chicos, la maestra de plástica nos ha dicho, chicos, ¿dónde fueron de vacaciones? ¿Pueden dibujar dónde fueron de vacaciones? Entonces nosotros, cuando niños, dibujábamos que habíamos ido a la montaña o habíamos ido al mar o habíamos pasado las vacaciones en la casa de los abuelos y dibujábamos esos momentos lindos sobre un papel. Esos hechos ya pasaron, pero a nosotros nos queda un recuerdo muy grato y gozamos con ello. Y es por eso que nosotros en un dibujo
captamos y guardamos para siempre ese universo de esas vacaciones, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día, cuando vamos de vacaciones, usamos nuestra cámara, nuestro celular y sacamos fotografía, aquello que nos parece extraordinario, aquel paisaje bello, lo queremos captar y guardarlo para siempre. Y lo guardamos en nuestro celular y cuando llegamos lo guardamos en nuestra computadora y de ahí lo desparramamos por las redes sociales y lo compartimos con nuestros amigos. Quiere decir que yo me hago dueño de ese paisaje, dueño de esa situación a la que yo le saqué la foto y la comparto. Eso es captar, eso es apropiarse del universo. Los primeros hombres tuvieron la oportunidad de hacer lo mismo que hacemos nosotros. No tenían cámaras de foto en el celular, no tenían un lápiz y un papel, ellos lo dibujaban sobre las piedras o esculpían sobre hueso. ¿Se entiende? Bueno, nace la escultura en este periodo. Esculturas, como estamos viendo acá, de este tipo, esta es una pieza que va en un propulsor. Un propulsor es una herramienta que utilizaba el hombre primitivo para poder cazar. Esa herramienta tenía un agarre. Bueno, en ese agarre el hombre primitivo tallaba y dibujaba al animal que quería cazar. En este caso tenemos a un reno, ¿sí? Muy detallado, fíjense que están los ojos, el hocico, los pelos, en algo prácticamente que tiene, no llega a 10 centímetros. Tenía una habilidad, tenía una técnica. Y esto, si nos damos cuenta, está metido dentro de un rombo. La proporción primera que descubre el hombre es que todo lo puede meter dentro de un rombo y dentro de ese rombo poder tallar o dibujar. Así nace también otras esculturas, como por ejemplo la Venus de Willendorf, una Venus que está totalmente tallada de frente y detrás. Acá vemos a otra Venus en un sobrerelieve sobre piedra, pero fíjense acá, chicos, si yo trazo líneas rectas alrededor de esta figura, puedo encontrar un rombo. ¿Sí? Es la primera idea. Acá en este caso tengo la mitad de un rombo. Tengo la mitad de un rombo. En este caso, y en este caso que está acá, esta es una cabeza de un caballo relinchando. Son piezas que están rotas, que se han encontrado rotas y pertenecen a un propulsor. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que es un propulsor. Pero son fragmentos de piezas. Esto ya ha estado roto, entonces por eso no podemos apreciar su dimensión de belleza y de composición dentro de un rombo. Pero lo que nos tiene que quedar en claro es que el hombre necesita apropiarse del universo. Y para eso aparecen tres características importantes. Uno que es el descubrimiento del parecido, del realismo. El hombre primitivo se esfuerza para hacer un doble que sea lo más parecido posible al original. Acá podemos ver que hay un animal, que hay un reno, y ese reno el hombre intenta tallarlo en 10 centímetros de madera lo más parecido posible al reno original. Acá podemos observar que hay una mujer. Podemos observar que esa mujer tiene los senos grandes, tiene el vientre abultado, que es lo que más sobresale en esta escultura, al igual que en esta imagen también podemos observar los senos grandes, vientre abultado, caderas anchas. ¿Por qué? Porque el hombre generaliza un concepto de fertilidad, de fecundidad, y los lleva y lo plasma en este trozo de marfil realizando una escultura. ¿Sí? Y acá aparece el símbolo. Es el vínculo físico visible que puede ser sustituido por un vínculo moral invisible. Eso es el símbolo. El cerebro humano
ya era apto para generalizar, para concentrar en una idea el rasgo común entre una multitud de hechos individuales. Idea de fecundidad. Quiere decir que el hombre es capaz de representar una idea, como en este caso la idea de fecundidad para el hombre primero, para el hombre primitivo, era causa de asombro ver que una mujer pudiese llevar una vida dentro de su vientre. Entonces, el hombre empieza a creer en la vida, en lo trascendente, en lo importante de la fecundidad, y adora a esa idea de fecundidad. ¿Y cómo la adora? Y hace una escultura. Hace una escultura de un tamaño que entra en la palma de la mano, esa escultura, chicos. Entra en la palma de la mano. Fíjense en los detalles. Tal vez si a nosotros nos dan una piedra y un elemento para tallar la piedra, no creo que podamos hacer algo con esa técnica, ¿no? Ha sido alguien que ha sido muy hábil para poder realizar esa escultura. Y a su vez ha sido una persona que ha sido capaz, en un trozo de piedra o de marfil o de hueso, llevar una idea muy general como la idea de fecundidad a un pedazo de piedra. Acá aparece el símbolo. Y otra cosa importante, aparece la abstracción, donde procura imponer a la materia sus propias estructuras mentales, estructuras simétricas, hay paralelas y hay rombos. Es como yo les decía al principio. Ya hay una idea de rombo, de proporción, entonces en esa idea abstracta el hombre primero trata de componer una obra de arte. También otra cosa importante que lo podemos observar en esta escultura de acá, que es el contorno. ¿Sí? En esta también la podemos ver, cómo el contorno me va a permitir realzar los detalles de realismo. ¿Sí? Nace el contorno en esta parte de la historia. Bien, vamos a adelantar un poquito más. El hombre trataba de generalizar una idea, tenía una idea, en este caso la idea de fecundidad, y la trasladaba a una escultura, como mencionamos anteriormente, dentro de una proporción, dentro de un rombo. El hombre podía esculpir y también en el caso de la pintura dibujar. Si a nosotros nos preguntan qué es el arte, aparte de la definición que nosotros conocemos, ¿no? que el arte es la recta noción de las cosas que se han de ser y demás, todo lo que habíamos estudiado anteriormente, si uno a una persona que no estudia arte le pregunta qué es lo que es el arte, y la persona a través de dos significados puede medianamente definir el concepto de arte. Estos dos significados que están en el común de la gente son que uno considera al arte como la actividad para construir un templo, una casa o realizar una pintura en sí o una escultura. Dice, no, arte es que cuando vos pintás, cuando vos sacás una foto, cuando vos haces una escultura, cuando vos construís un templo o un palacio. Y otros te van a decir, no, arte es aquella actividad o aquella especie de lujosa belleza. Es una actividad donde uno puede apreciar la belleza en un museo, en una exposición, en la sala de alguna casa muy bonita. En realidad, estas dos diferencias existen. El arte sirve para construir templos, para pintar una pintura, para hacer una escultura, para sacar una foto. El arte también muestra belleza y también lo podemos apreciar en las obras de arte que están en los museos y en las exposiciones. Y esto los hombres primitivos también lo sabían. ¿Sí? A ver, no es que sabían ellos que iban a estar sus obras de arte
en una exposición, en un museo. No, ellos sabían comprender que el arte tenía una finalidad, aparte de que sea agradable o que sea bonito. Vamos a ver que ellos tenían un elemento que se llamaba el propulsor. El propulsor es una herramienta, un arma, que utilizaban los primeros hombres para poder matar a animales grandes, a una distancia de 5 metros hasta 10 metros, depende de la habilidad de cada cazador. Ese arma se armaba con algunas varillas de un árbol que tenga una flexibilidad que permita el tallado y demás, pero eran varillas de un árbol. Más allá de la utilidad de un arma, el primer hombre tallaba el agarre de esa arma. Como vimos anteriormente, tallaba la figura de un reno o de un caballo, o el cuerpo de un caballo. Hacía de esa obra de arte algo suyo, de esa rama de árbol que está en el universo, la hacía suya. Entonces encontramos una pieza de arte con dos significados, un significado útil y un significado de belleza y de arte en sí. ¿Sí? A nosotros nos va a resultar mucho más fácil tal vez ver la diferencia de estos dos significados en un templo, ¿no? Si tenemos la suerte de ir, por ejemplo, a Buenos Aires y ver la Basílica de Nuestra Señora de Luján, vamos a ver que es una obra arquitectónica muy bonita, de estilo gótico, ¿sí? Que no hay muchas en el mundo de ese estilo, y si tenemos la suerte de caminar por dentro de ese edificio, vamos a ver que es un edificio amplio, cómodo para la realización del culto. Entonces, esa obra de arte, ese edificio, tiene dos funciones, tiene dos significados, perdón, uno funcional y el otro de belleza en sí por el estilo arquitectónico que usa. Entonces, hay un criterio de utilidad que ya se establecía con las primeras manifestaciones artísticas de los primeros hombres. Los objetos de arte poseían una función definida, ya sea algo para cocinar, algo para pescar o algo para adorar, como en el caso de este que vimos acá de la Venus de Willendorf. Nosotros, si queremos comprender al primer hombre, tenemos que comprender los objetos que él hizo y el fin que tenían esos objetos. Porque si nosotros no entendemos eso, es muy probable que lo que veamos nos resulte desagradable. Si yo no comprendo que esta escultura desproporcionada en el volumen de los senos de la mujer, de la barriga de la mujer, de las caderas anchas, si yo no entiendo que el hombre lo usaba o su función era el culto hacia la fecundidad, si yo no entiendo eso, es muy probable que esta escultura me resulte desagradable. ¿Sí? Lo mismo con las herramientas. Si yo no veo que esta herramienta sirve para cazar, es muy difícil que yo pueda comprender el arte en esa herramienta. Entre esos primitivos no existe diferencia entre la construcción útil y la creación de la imagen, en cuanto a la necesidad le concierne. Las pinturas y estatuas, en otras palabras, son empleadas con fines mágicos, como en el caso de la escultura de la Venus de Willendorf, que representa la fecundidad. Ellos la adoraban, era una forma de manifestar su fe, y era un doble mágico, tenía un poder, al igual que las pinturas. Ellos pintaban escenas de caza dentro de la cueva, pero en ese momento es muy probable que el hombre pintara esa escena de cazas antes de salir a cazar. Y esos mismos dibujos le daban el poder ante la bestia para poder matarla. Entonces, hay un fin mágico
una utilidad en ese arte que tenemos que tratar de comprenderlo. Eso se llama el poder de la imagen. Vamos a ver un poquito más sobre el tema del poder de la imagen, ¿sí? Para comprender un poco la cuestión del poder que tiene una imagen o una obra de arte. Esto tiene mucho que ver y está muy relacionado con la creencia que tienen los primeros hombres y la que tenemos nosotros también. Nosotros vivimos creyendo, creemos, tenemos una religión, somos católicos y creemos en algunos, en los dogmas que la iglesia nos propone, tenemos mandamientos para cumplir, entonces tratamos en lo posible de llevar una vida cristiana, creyendo, teniendo fe. Pensemos nosotros en el árbol de Navidad. El árbol de Navidad es una actividad cultural que viene de generación en generación, ¿sí? Ustedes en sus casas tal vez tengan adornos navideños que los hicieron cuando eran chicos, cuando estabas en la escuela. También pueden haber adornos navideños que que te lo haya regalado tu abuela o que hayan sido de tus abuelos y tú se los quieres poner en el árbol para recordarlos, así en el caso que no están y demás. También el hecho del armado del pesebre. Hay muchos niños que hacen su propio pesebre, hacen a la Virgen María, a José, al Niño Jesús, a los animalitos, los pastores, los angelitos. Entonces, armar un árbol de Navidad para cada uno de nosotros tiene una carga de creencias, de costumbres, que hacen que mi árbol de Navidad sea distinto al del vecino. ¿Sí? Yo tengo un árbol de Navidad y ese árbol de Navidad es mío. ¿Sí? Tiene mi impronta, mis ideas. Yo puedo armar el pesebre abajo del árbol, al costadito, puedo armar una gruta, con papel madera, con rocas, lo que sea. Entonces nosotros a un objeto le podemos dar nuestra impronta, ¿sí? Decorar un árbol está como de acuerdo con un plan que nosotros trazamos, distinto al del vecino, distinto al de mi abuela, distinto al de mi primo, ¿sí? Yo tengo un árbol de Navidad para celebrar la Navidad, totalmente distinto a otra persona, porque está de acuerdo a un plan que yo elaboro. El arte primitivo se realiza de conformidad con semejantes líneas preestablecidas y deja al artista el campo de acción para que muestre su ingenio. Acá está. El arte primitivo también tenía unas líneas establecidas, como el árbol de Navidad. Nosotros lo armamos, el árbol de Navidad tiene una forma piramidal, le agregamos luces, le ponemos pesebres, le ponemos adornos. Es como una regla que uno tiene que seguir cuando uno arma un árbol de Navidad. Pero, hay un ingenio de cada persona o de cada familia que arma ese árbol que lo hace distinto al de otra persona. Ese ingenio, ese artista que arma ese árbol, en ese árbol se manifiesta su creatividad y es el campo de acción que tiene. Quiere decir que cuando yo veo una pintura rupestre o una escultura prehistórica, ya hay una línea establecida de cómo se debe hacer el trabajo, de cómo se debe hacer esa herramienta, de cómo se debe pintar. Pero el artista interpreta esas ideas, pero en su campo de acción muestra su ingenio y su creatividad. Entonces lo que es la creatividad ya estaba de manifiesto en los primeros hombres.
No es el criterio de ejecución artística el que se aparta de los nuestros, sino la suma de ideas. Nosotros este año hicimos un árbol de Navidad. Tal vez el año que viene vamos a decir, pucha, voy a mejorar esto, o voy a cambiar este adorno, o voy a poner esta luz, o voy a poner al niñito Jesús de otra forma, distinta al año pasado. Siguiendo la misma línea, yo tengo otra idea para mejorar lo que estaba haciendo y el año siguiente la implemento. En mi campo de acción, con mi creatividad y mi ingenio, mejoro la idea que tenía anteriormente. Y esto lo hacían los hombres primitivos también. Los hombres primitivos veían cómo dibujaba uno y arriba de su dibujo dibujaba otra cosa o la mejoraba. Si el primer pintor dibujó un bisonte así nomás, por así decir, el que lo vio pintar viene arriba de ese bisonte y lo dibuja y lo redibuja dibujando detalles y cuestiones que hacen al realismo de ese bisonte, y en realidad es una suma de ideas. Hubo una idea primera, después vino otro, tuvo una mejor idea, pintó arriba o pintó al costado, y después vino otro y mejoró eso. Entonces todo esta cuestión de ideas y otra idea y otra idea, a lo largo del tiempo, nos da la historia del arte. Comienza en la prehistoria, ¿sí? La historia del arte no es una historia de progreso o de perfeccionamientos técnicos, sino una historia de cambio de idea y de exigencias. Es así, chicos. El primer pintor estableció una línea, estableció una regla, algo para cumplir. Y el segundo que vino la mejoró. Y el tercero que vino la mejoró. Y así sucesivamente hasta el siglo XXI. Lamentablemente, en esta última etapa, siglo XX, hubieron muchas líneas y reglas que se han roto. Bien, como decía, estas líneas que trazó el primer hombre son líneas que en el último siglo XX se han roto. Y es por eso que hace mucho más meritoria la obra y las manifestaciones artísticas del primer hombre, que supo plasmar una idea en la materia, usando la inteligencia, pudiendo generalizar en una obra de arte una idea y transmitir esa idea a otro, a otra persona, a otro hombre, a otro pintor, ir sumando las ideas para poder mejorar. Pasamos ahora a algo que sucedió en América en la etapa precolombina. Nosotros encontramos en la etapa precolombina aborígenes con inteligencia también, fuera de la edad de piedra, pero ellos también en la piedra podían materializar una idea y a su vez llevar a cabo una serie de manifestaciones artísticas muy interesantes. Nos parecen fantásticas y poco naturales. La razón reside probablemente en las ideas que se proponían transmitir. Estas obras de arte son más mágicas, con más fantasía que obras de arte que representan cosas naturales como las que vimos en las pinturas y las esculturas de los primeros hombres en Europa, ¿sí? Acá en este caso vemos una escultura del dios de la lluvia de los aztecas. Fíjense que su cabeza está formada por dos serpientes unidas, en la parte de la boca, son las mismas bocas y los dientes de la serpiente. A su vez hay serpientes que forman
lo que es la parte de nariz y frente, ¿sí? Un aspecto antropomorfo, medio deformado, no está prácticamente el rombo, pero hay una composición, un intento de equilibrio. Estas imágenes en esas civilizaciones precolombinas no se hallaba solamente relacionada con la magia y la fantasía y la religión, sino que también era una primera forma de escritura. A través de esa imagen, el hombre precolombino transmitía un mensaje. Ese mensaje lo comprendía aquel otro aborigen que viera esa escultura. Y de esa forma se constituía una unión muy importante entre escultura, entre el arte y la literatura, siendo la literatura algo muy, muy ligado a la escultura y a la pintura. Es importante que conozcamos y entendamos este concepto de que el hombre precolombino, que también trabajaba sobre la piedra, procuraba transmitir mensajes en esas esculturas o en las esculturas que esculpía en la pared de una pirámide y demás, en un tótem, porque luego más adelante, cuando analicemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, va a tener mucha relevancia el hecho de la transmisión de mensajes que hacían los aztecas con la pintura de la Virgen de Guadalupe. Así que recuerden esta imagen, que la vamos a volver a ver más adelante, algunas parecidas a ellas. Bien, ahora vamos a ver lo que es la pintura rupestre, las características de esas pinturas rupestres. Nosotros vamos a ver una serie de características que ustedes tienen que tener en claro, y a la hora del examen son las cosas que van a tener que estudiar y rendir. Cuando yo les presente una imagen de este tipo o algo similar del arte paleolítico, ustedes me van a tener que saber mencionar las características que ven en esas obras de arte. Una de las características es que el primer hombre graba y pinta simultáneamente en las cuevas y los abrigos naturales. Aquí vemos una fotografía panorámica de una cueva. El hombre pinta en esas cuevas, en esos refugios naturales. Otra característica es que el nuevo pintor no borra las representaciones anteriores. Las figuras se encuentran superpuestas. Y esto es lo que vimos recién, que es una suma de ideas. El pintor no borra lo que pintó el hombre anterior, sino que lo deja y empieza a superponer dibujos uno arriba del otro, mejorando, sumando. Estos dibujos, en la mayoría, están pintados con pincel hechos con los pelos de los animales. Y los colores lo utilizaban de los minerales. Por ejemplo, el color rojo se obtiene del óxido del hierro que está en la roca. El color verde de las plantas. Por ejemplo, el color negro era realizado con la grasa animal más el carbón, el color de una leña seca quemada. Ese color negro se formaba con el carbón más la mezcla de la grasa animal, y se pintaba con un pincel directamente de pelos, formado con los pelos de un animal. También, si la pared presentaba una especie de humedad, y a su vez esa humedad ablandaba la superficie de la piedra, con los dedos el hombre podía hundir y terminar de pintar también con sus dedos, aparte del pincel. También había una técnica que era la pluviomanía. La técnica era llenarse la boca
con pintura bien acuosa y escupir la pintura con mucha presión, colocar en este caso las manos y entonces marcaba el contorno de la mano a través de la presión que hacía al expulsar la pintura de la boca, ¿sí? Entonces tenían tres formas de pintar, con los dedos, con los pinceles y escupiendo la pintura a través de su boca. Los colores que usaban predominaban el color negro, el color rojo, el color pardo, el violáceo y el color amarillo. Pintaban escenas de caza, de guerra, danzas rituales, y también pintaban sobre la pared, sobre la piedra, aprovechando las salientes de la piedra para darle volumen al dibujo. Si tenían que representar, por ejemplo, un bisonte, aprovechaban que la piedra tenía una saliente hacia afuera y en esa saliente pintaban el animal y de esa forma le daban volumen. También las figuras humanas no se preocupaban mucho en los detalles y aparecen unas figuras antropomorfas, como en este caso que estamos acá, que muchas veces son cazadores, hechiceros, lo que se representaban en ese tiempo. Acá vamos a observar las mismas imágenes, un poquito más grande para que puedan comprender mejor la magnitud de esas pinturas. Acá tenemos una composición de escenas de caza. Fíjese en el detalle de los animales y los colores que habíamos mencionado. Esta pintura es muy particular porque esta pintura es de San Rafael. Ustedes, si pueden ir al complejo Las Tinajas, acá en Valle Grande, pueden ascender hacia el Cerro Las Tinajas y poder ver y apreciar estas pinturas de los hombres primitivos de esta tierra. ¿Sí? Son precolombinos, no son tan antiguos como los hombres del Paleolítico, que eran del año 30.000 más o menos aproximadamente antes de Cristo. Acá es después de Cristo, pero los primeros hombres ya tenían, en nuestra tierra ya tenían la capacidad de pensar, razonar y llevar una idea sobre la materia. Estas piedras con caracteres muy geométricos las podemos encontrar en Las Tinajas aquí en San Rafael. La escultura. Con la escultura rupestre se abre la etapa en el arte paleolítico donde el hombre se permite trabajar distintos materiales como el marfil, la piedra o el hueso de algún animal muerto y esculpir y dejar plasmado una idea en esa materia. Como dije anteriormente, los hombres utilizaban estos materiales para hacer las herramientas de cacería, flechas, raspadores, cuchillos, hachas, martillos. Todos tienen poco interés artístico en sí. La mayoría eran herramientas. Hay alguno que tenía otra habilidad y las podía tallar, le podía tallar en el cabo de esa herramienta la cabeza de un caballo o de un reno y demás. Las estatuillas de marfil, como vimos acá la Venus de Willendorf, el escultor destaca en todo el arte primitivo paleolítico el desnudo femenino, representando la fecundidad, la fertilidad de la mujer. Para él era muy importante y asombroso ver cómo una persona, como una mujer llevaba en su vientre a un hijo, entonces por eso lo representaba, era el doble mágico. Esta escultura reemplaza al original, que era la mujer embarazada. Representan mujeres, se llaman Venus, ¿sí? Cuyos atributos femeninos están generosamente destacados, amplificados. Es la idea de fecundidad. Acá podemos ver otras Venus encontradas en el Paleolítico, en el año 35.000 al 18.000 a.C., que todas tienen abultados los senos, las barrigas y las caderas, mostrando la fecundidad. La última imagen es una Venus que se ha
perdido la parte de abajo, pero ahí se puede apreciar que hay un esbozo de los ojos, la nariz, ¿sí? Y el tocado, el pelo de esa Venus, que es muy parecida a las estatuas, a las esculturas egipcias, y lo vamos a ver mucho más adelante. Por último, vamos a pasar a algo muy interesante, que es la arquitectura rupestre. La arquitectura rupestre ya no es en el Paleolítico, sino es en el Neolítico, donde se utiliza la piedra pulimentada. Esta piedra pulimentada marca una nueva civilización, ¿sí? En esta etapa del Paleolítico nace la arquitectura. Ya había una vida más sedentaria. Esa vida sedentaria se debe a que el hombre ya no es más nómada, ya no vive tanto de la caza y de la pesca, sino que vive de lo que cultiva. Es agricultor, aparte de cazar y pescar, también cultiva. Y un cultivo necesita de tiempo y quedarse en el lugar para poder controlar el riego, las plantas y demás. Entonces utiliza como vivienda los abrigos naturales de una montaña y demás, pero si estamos lejos de la montaña, el hombre tuvo la necesidad de refugiarse de las inclemencias del tiempo, y ahí aparece la arquitectura, con las primeras construcciones en piedra, también las hacían en madera, construcciones subterráneas, ¿sí? Ya la vida sedentaria, nacen otras actividades, como por ejemplo el tejido y la cerámica, y se vuelve a repetir y reincorporar todos los conocimientos de la pintura en geometría y en la decoración, en la cerámica y en el tejido. Los hombres tenían la necesidad de enterrar a sus muertos en un camposanto. Ahí aparecen los sepulcros como primera manifestación arquitectónica del Neolítico. Estos sepulcros estaban formados por una serie de piedras o grandes bloques de piedras dispuestos de tal forma que ahí hacía significar que había alguien enterrado. Era el principio de un cementerio. Podemos observar en estas imágenes cómo son esos grandes bloques de piedra y cómo fueron construidas esa casa de muertos. Eran casas o construcciones arquitectónicas pensadas para toda la eternidad. Fíjense que estos bloques de piedra fueron construidos más de 15.000 años antes de Cristo, y hoy en día uno los puede ir y visitar. Acá podemos observar la dimensión del cuerpo humano con respecto a los grandes bloques de piedra. Estos bloques de piedra estaban formados por menires. El menhir es un trozo de piedra muy grande, aproximadamente de 6 a 8 metros, los más grandes y los más pequeños de 1 metro, enterrados en el suelo 1 metro hacia abajo. Un bloque de piedra parado en forma vertical se llama menhir, ¿sí? Y son con un fin conmemorativo religioso. Esos menhires parados son parecidos a las lápidas que tienen una tumba en un cementerio. Era para recordar a un muerto. Hoy en día uno va a un cementerio y encuentra una piedra vertical plantada sobre la tierra con el nombre del muerto. Así que esa costumbre de recordar a algún muerto o un oficio religioso hacia el muerto era a través de esa piedra plantada en forma vertical. Se llama menhir, ¿sí? Y si tenemos 2 piedras menhires paradas y ponemos un bloque de piedra arriba, se llama dolmen. Ese dolmen es el anuncio del dintel. ¿Qué es lo que es el dintel? El dintel es lo que tenemos nosotros en nuestra casa, es la puerta de nuestra casa. Nuestra casa tiene una columna en la derecha, una columna en la izquierda y una viga arriba, donde podemos entrar a la vivienda. Esa casa, con esa puerta, fue pensada aproximadamente 8.000 a 15.000 años antes de Cristo.
O sea que el hombre primitivo sentó las bases de la arquitectura que hasta hoy en día esas bases existen. Entonces el dolmen se compone de dos menhires y una enorme piedra arriba, y el menhir obviamente es la piedra parada, que en este caso forma parte de un dolmen, y ese dolmen forma parte de un templo religioso, porque los menhires al principio se utilizaba para conmemorar a un muerto o un oficio religioso. El grupo de menhires y dólmenes dispuestos en círculos o en semicírculos se llaman cromlech. En este caso, en la fotografía estamos viendo un sector del cromlech de Stoneleigh que se encuentra en Inglaterra. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar, van a poder observarlo, si no por fotografías, también lo pueden recorrer. Un conjunto de menhires, dólmenes y cromlech son los alineamientos. Los alineamientos, vamos a ver más enseguida una foto, sirve también para conmemorar algún difunto y para oficios religiosos. ¿Sí? Juntamente con este nacimiento del dintel, con el nacimiento de la puerta, también se centran las bases principales de la arquitectura, que sería el centro, el círculo, el eje, el ritmo de construcción. Todo se pensaba para la eternidad. Ellos construían para siempre, para la eternidad. Entonces ahí, una vez más, el hombre primitivo tenía inteligencia, tenía razón. No era un hombre bruto, no era un hombre torpe, ¿sí? Su espíritu buscaba ser trascendente. Acá podemos observar en esta arquitectura rupestre cómo el primer hombre buscaba refugios para salvarse de las inclemencias del tiempo en la época del Neolítico, que ya era agricultor, como una especie de casa hecha de piedra, ¿no? Acá tenemos un alineamiento, varios menhires chiquitos de 1 metro, 1,5 metros, y algunos hasta dispuestos en círculos, otros dispuestos en línea. Estos se llaman alineamiento. Es como una especie de cementerio, ¿sí? Acá tenemos las ruinas del cromlech de Stoneleigh en Inglaterra. Este templo era utilizado para rituales y también con él se podía medir el solsticio de verano y de invierno para poder cultivar y cosechar. Ellos con este templo, además de tener un oficio religioso, sabían que en qué épocas del año era conveniente cultivar y sembrar y cosechar. Esto sería conveniente que lo investigaran un poquito más aparte. Es muy interesante. Bien chicos, hemos llegado ya al final del video. Les voy a dejar un trabajo práctico para hacer. Sin antes mencionar que todo lo que hemos visto, eso lo tienen que estudiar. Pueden imprimir el PowerPoint que les voy a dejar en el material de clase. Pueden imprimirlo y tenerlo en la carpeta a modo de apuntes. Lo más importante que yo necesito que ustedes sepan bien son las características de cada parte, ¿no? Las características de pintura, características de escultura y características de arquitectura, porque eso sí o sí va en un examen. Las maquetas que podemos hacer pueden ser dos, o sea, pueden hacer las dos o no necesariamente tiene que ser las dos. El que quiera hacer una, hace una, no hay problema. Las maquetas pueden ser pintar sobre una piedra grande una escena de casa con animales y figuras antropomorfas, respetando los colores y las proporciones. En la próxima diapositiva yo les tengo los planos, ¿sí?, de las figuras antropomorfas y de algunos animales para que ustedes puedan recrear y pintar alguna escena de casa, de acuerdo a las características que hemos visto en pintura rupestre. Ahí hay una fotito donde ustedes pueden ver, acá solamente hay un animal nada más, porque en una oportunidad pedí
hicieran un solo animal, pero en este caso yo quiero que hagan una escena, o sea, varios animales, varios hombres pintando, perdón, cazando en esa pintura. O bien pueden hacer el templo de Cromlech de Stonehenge en Inglaterra. También en la última diapositiva del PowerPoint está el plano del conjunto Stonehenge, inclusive está ya con las coordenadas, perdón, con los puntos cardinales para poder trabajar y ver cómo funcionaba Closet Cromlech en la antigüedad. Esto es sencillo de hacerlo, deben imprimir el plano, que también se los voy a dejar junto con los planos de los animales y las figuras antropomorfas. Deben imprimir el plano. El plano es conveniente que lo impriman en 2 hojas A4 y después la unan para que no les quede tan chico, si no se les va a complicar. Mientras más chico es, más se le complica. Pero sería importante que trabajaran arriba del impreso. Pueden hacerlo con pedacitos de telgopor, pueden hacerlo con pedacitos de piedra, piedras que vayan ustedes encontrando en el patio de su casa, en la vereda, por ahí que puedan salir un ratito y buscar una cierta cantidad de piedras rectangulares. También acá en este caso el cromlech fue hecho con plastilina o masa de sal. También puede ser que lo puedan hacer con masa de sal. No necesariamente tiene que estar pintado. Acá está todo de un solo color, no es necesario que lo pinten. Sí es necesario que respeten las alineaciones de cada uno de los menires y dólmenes para poder ver cómo funciona a través del sol, ¿sí? Hay que ubicar esa maqueta a la luz del sol, teniendo en cuenta el norte a las 12 del mediodía. Bueno, es una experiencia bastante agradable para poder realizar y ver. Los invito entonces a realizar estos prácticos y por favor impriman todo el PowerPoint, o al que lo quiera escribir lo puede escribir y transcribirlo a la carpeta. Esto tiene que estar en la carpeta sí o sí al momento que retomemos las clases. Yo lo voy a pedir. Así que bueno, desde ya muchas gracias y espero que les sea útil este video.